comerciales, migratorias, fiscales y regulatorias de Estados Unidos continúan evolucionando, pero sus efectos económicos siguen siendo inciertos. México podría encontrarse en un escenario complejo por los efectos de la nueva agenda fiscal y comercial de la Casa Blanca. Analizamos el tema con Francisco Arballo, socio de Grupo Consultor F y especialista en precios de transferencia. ¿Qué tal, Francisco? Gracias por el tiempo en la entrevista. Bienvenido al programa. Gracias a ustedes por la invitación, Víctor. Un gusto estar contigo y con tu audiencia. Gracias. Empecemos por las remesas, si te parece, porque Estados Unidos aprobó ya gravar con un 1%, ¿no? Los envíos en efectivo hacia todos los países, incluido México, que es uno de los principales receptores. ¿Cuál podría ser el efecto de esta medida? Así es, Víctor. Este One Big Beautiful Bill, como lo denominó el presidente Trump, pues implementa un arancel del 1% sobre los aranceles, como bien comentas. Los aranceles que viajan hacia nuestro país rondan alrededor de los 60,000 millones de dólares al año. Y como todos sabemos, esos flujos de efectivo se destinan sobre todo a consumo básico en comunidades de ingresos medios y de ingresos bajos en nuestro país. Entonces, una reducción en ese flujo de efectivo de el 1 al 1.5%, como se ha estimado, significaría que miles de familias mexicanas tendrían menos dinero en el bolsillo, y eso repercute directamente en el comercio local y en la economía nacional. Si a esto le sumamos la fortaleza del peso o la debilidad del dólar en este momento, estos dos efectos significan que los mexicanos reciben menos pesos por la misma cantidad de dólares. Entonces tenemos un doble efecto, uno relacionado directamente con el One Big Beautiful Bill y otro que responde a la volatilidad del peso y el dólar en esta época. Ya, eso en cuanto a las remesas familiares. Ahora, recientemente el Departamento de Comercio de Estados Unidos también decidió imponer una cuota compensatoria, es un arancel de 17% a las importaciones de tomate fresco mexicano. Decidió pues dar por terminado de manera unilateral un acuerdo de suspensión que estaba vigente de hace muchos años. ¿Qué consecuencias podría tener esta decisión? Sí, correcto. Este arancel ya venía siendo pues de alguna manera gestionado y solicitado por productores locales en Estados Unidos que argumentan que el producto mexicano pues los deja fuera de competencia y es una competencia desleal. Sin embargo, ahora con este One Big Beautiful Bill pues se hace oficial este arancel del 17%, como bien comentas. Productores y distribuidores en Estados Unidos incluso advierten que productos derivados del tomate como salsas y cualquier otro producto que utilice el tomate fresco como insumo podrían ver una alza generalizada en los precios en los anaqueles de los supermercados. Además, otros analistas estiman la posible pérdida de alrededor de 30,000 empleos o afectación a estos empleos a lo largo de toda la cadena de suministro binacional del tomate fresco mexicano. Entonces, vamos a ver una alza en los precios en el corto plazo y claro, podrá haber algunos productores mexicanos que tendrán la capacidad de absorber parcial o totalmente los efectos de estos aranceles para mantenerse competitivos en el mercado americano, pero ciertamente habrá muchos productores y exportadores que no estarán en condiciones de absorberlo y van a trasladar esta tarifa al consumidor final. Sí. En esta nueva agenda de Trump se incrementaron los aranceles a las importaciones estadounidenses de acero y aluminio de 25 a 50%. Esto puede tener un efecto en cadena sobre distintas industrias, ¿no? Así es, si pensamos en todas las industrias que utilizan el acero y el aluminio, no solamente el mexicano, sino el de Canadá y el de otros socios comerciales importantes de Estados Unidos, pues encontramos que la industria de la construcción, por supuesto, la industria manufacturera doméstica en Estados Unidos va a recibir insumos a un mayor costo. Esto sin duda alguna va a correr un efecto dominó en los precios y en los costos de las diferentes cadenas de suministro hasta llegar a los diferentes productos y servicios que los ciudadanos americanos, incluyendo los connacionales, pues están afrontando en su mercado doméstico. Entonces, este impuesto al acero y al aluminio o este arancel adicional de 25 a 50%, pues tiene implicaciones directas al ciudadano de a pie en los Estados Unidos.
Claro, sí, es un tema muy complicado porque no se ha avanzado nada. También se aplica un gravamen global de referencia de 25% a los automóviles, a sus componentes, que en el caso de nosotros no cumplan con las reglas de origen del TEMEC. La industria automotriz, la pregunta que te hago, ¿la industria automotriz es una de las más amenazadas por la imposición de aranceles estadounidenses? Sí, Víctor, en este caso la industria manufacturera y en específico la industria automotriz, las armadoras de autopartes y de automóviles en México, pues son una de las columnas vertebrales de la industria manufacturera de exportación, y en la medida que los componentes no puedan cumplir con las reglas de origen que establece el Tratado Comercial, el TEMEC, pues van a enfrentar un arancel del 25%. Entonces, es indispensable para todas estas compañías y estas armadoras multinacionales revisar con mucho cuidado, con lupa diría yo, pues cuál es el porcentaje de componentes que califican dentro de las reglas de origen del TEMEC, y en su caso tomar las medidas necesarias para reemplazar los componentes asiáticos por componentes de productores o proveedores mexicanos, estadounidenses o canadienses, para en la medida de lo posible reducir en la mayor medida posible la exposición a este 25% de arancel. El gobierno de Estados Unidos ya anunció que no habrá pausas para la entrada en vigor de los aranceles del 1 de agosto. ¿De qué manera las empresas mexicanas pueden mitigar estas nuevas circunstancias arancelarias? Bueno, ya comentaba yo el hecho de que algunos, y por algunos me refiero a una cantidad muy pequeña de productores y exportadores mexicanos, van a tener la fortaleza y la capacidad financiera para absorber estos aranceles en su totalidad o una fracción y poder mantenerse competitivos en el mercado americano. Pero sin duda alguna, muchos de ellos no podrán y no estarán en capacidad de hacerlo, lo cual pues los va a obligar a buscar la manera de optimizar sus costos, optimizar sus procesos para ser más eficientes en su cadena productiva. Se ha hablado mucho también del uso de recintos fiscalizados o zonas francas para colocar los inventarios, todavía no en Estados Unidos, pero muy cercanos a la franja fronteriza, para en el momento en el que los aranceles puedan tener una alza, una baja o se puedan detener momentáneamente, los productores y exportadores puedan hacer la exportación de manera mucho más ágil, minimizando los costos de traslado y costos logísticos desde el centro o sur del país hacia la franja fronteriza. Entonces, el uso de recintos fiscalizados y zonas francas es una estrategia de la cual se ha hablado recientemente como una posible medida para agilizar el proceso de transporte y exportación. Y bueno, por el otro lado, colaborar gremialmente. Definitivamente las diferentes cámaras de comercio, cámaras de industria mexicanas, así como los distribuidores en Estados Unidos, deben de hacer un frente unido para tratar de imponer un poco de presión al gobierno estadounidense para alivianar o detener o aminorar la carga arancelaria a los productos mexicanos y a los productos de otros países que al final de cuentas son insumos básicos para los ciudadanos americanos. Tendremos que esperar a ver cuál es el efecto de la inflación, el comportamiento de la inflación en los Estados Unidos, qué es lo que hace la Fed con respecto a la tasa de referencia, y yo creo que este tercer trimestre es donde vamos a ver materializados ya en inflación o no los efectos de estos aranceles. Sí, todo esto que comentas pues es parte de una serie de retos que van a tener que enfrentar las empresas, pero también hay oportunidad, ¿no?, para mostrar capacidad de respuesta inmediata ante estas condiciones. Sin duda alguna, Víctor, y debo de mencionar que México tiene tratados comerciales con más de 40 países, entonces como mexicanos, los productores y exportadores deberíamos de buscar diversificar nuestra cartera de clientes y nuestros destinos de exportación en la medida de lo posible y estar abiertos a nuevos mercados y nuevas posibilidades de relaciones comerciales. De esa manera, pues tratar de disminuir un poco la dependencia del mercado americano, que si bien es cierto es el principal mercado de consumo a nivel global, pues también existen otros mercados donde los productos mexicanos tienen una apreciación de muy alto valor y donde podríamos estar explorando oportunidades, como es en la Unión Europea, por ejemplo. Sin duda alguna.
Francisco Arballo, socio de Grupo Consultor F, especialista en precios de transferencia. Gracias por compartir estas propuestas, estas ideas. Que tengas una excelente tarde. Saludos. Muchísimas gracias, Víctor. Un saludo a tu audiencia. Gracias. Vamos a la pausa. Al regresar, el gobierno plantea la construcción de 1.7 millones de viviendas en el actual sexenio. Regresamos.